Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Como siempre, es un placer el poder saludarles a través de este medio tan importante de comunicación en la plataforma digital de Notimex PR, es noticia y Grupo es noticia. Pues hoy estamos aquí nuevamente, ¿verdad? Con este programa que el Señor nos ha dado, el mensajero de Dios, para transmitir el mensaje que Dios quiere que compartamos, ¿verdad? En esta preciosa mañana de este sábado. Pues bien, hoy queremos compartir el tema de la discordia y el amor entre el pueblo de Dios. Así es, como lo ha escuchado, la discordia y el amor entre el pueblo de Dios. La Escritura habla tantas cosas que muchas veces nos maravillamos de que nos hable día a día, ¿verdad? Y cuando suceden ciertos acontecimientos, pues nos damos cuenta que eso ya estaba previsto en las Sagradas Escrituras, porque pues Dios no se equivoca, Dios sabe lo que ha de acontecer. Por eso es que nos manda su preciosa palabra, para que nos guiemos precisamente por medio de la bendita palabra de Dios a toda justicia y a toda verdad por medio de su Espíritu Santo, para que ya no erremos, para que ya no nos equivoquemos, para que ya no andemos como el judío errante, sino que realmente pongamos los pies bien firmes, no sobre la tierra, sobre la roca que es nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que el día de hoy, ¿verdad? Pues esperemos poder ser de bendición con esta palabra que Dios ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón y en este momento en nuestros labios. Le rogamos al Dios Altísimo que sea Él precisamente quien hable a través de su siervo inútil nuevamente, para que no hable nada, absolutamente nada, de la presunción del corazón del hombre, sino únicamente palabra fiel y verdadera, palabra de Dios, del Dios vivo, del Dios altísimo, del Dios de los cielos. Así es que pues vamos a ir a la Sagrada Escritura, y pues yo ya tengo abierta mi Biblia en el Evangelio, en el libro, ¿verdad?, del Evangelio según San Mateo, capítulo 24. ¿Sí? Si alguien tiene Biblia y ha estado esperando la hora de la transmisión de este programa, y si tiene Biblia en casa, bueno, pues le invito a abrir su Sagrada Escritura para ir corroborando, ¿verdad?, lo que estaremos compartiendo, lo que vamos a leer, lo que vamos a transmitir a través de esta enseñanza. No sin antes, quiero mandar un saludo muy afectuoso, con mucho amor, con mucho cariño, ¿sí? A todas las personas que nos están viendo, a todas las personas que siguen nuestras transmisiones del Mensajero de Dios, a todas las personas, ¿verdad?, que han estado desde el principio. Ya estamos a más de año y medio aproximadamente, ya tenemos algo de tiempo, ¿verdad?, un ratito ya aquí en Grupo es Noticia, ¿sí? Formamos parte de esta familia, y desde luego que también de la familia de Cristo, a quien les invitamos a todos ustedes, ¿verdad?, a también formar parte de esta gran familia. Y si ya lo es, bueno, pues afirmarse. Sí, saludos a todos, a toda la audiencia, a todos nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hermanos en Cristo, todo el público en general. Pero quiero enviar un saludo muy especial a mi hijo, ¿sí?, Juanito, Juan de Dios, que él también pues gusta de ver estas transmisiones. Fíjense que mi hijo es muy poco para leer la Biblia, sí la lee, pero pues como que se le hace a veces un poco pesada. Entonces él gusta más de ver los videos, de ver predicaciones, de ver enseñanzas, y yo lo que hago es enviarle videos, ¿sí?, y le mando un temario, le hago preguntas, y lo hago para que esta enseñanza sea más dinámica, ¿sí?, más agradable, y a la vez siento que aprende más. Le hago preguntas y él me hace las respuestas, presta atención a las transmisiones y así. También quiero mandar un saludo, ¿sí?, a mi prima Miranda. Miranda está en Ciudad Naranjos. Ella siempre está pendiente de las transmisiones junto con mis primas y mis sobrinos. Luego me dice: primito, por favor, mándame el link, mándame el enlace. Cuando nos tardamos un poquito, tal vez por el programa que nos antecede, entonces me dice: oye, no va a haber programa, hoy no va a haber transmisión, pero siempre están pendientes. Así es que le mando un saludo con mucho afecto a mi prima Miranda,
Dice, ya no te quiero mandar abrazos virtuales, quiero hacerlo físicamente. Bueno, pues primeramente Dios, si el Señor nos lo permite, estaremos el lunes ahí. Y le digo, te voy a estrujar, no te voy a abrazar. Entonces le mando saludos a Miranda, a Eva, a Lady, Erla, mis sobrinos amados, ¿verdad? Axel, Aldo también, ¿sí? A toda mi familia que ve estas transmisiones, mi familia en Poza Rica, mi familia en Cerro Azul, ¿sí? Mi familia en México que también está pendiente. Tengo mucha familia y la verdad es que si me pongo a mencionarlos a todos nunca acabaría. Somos muchos, la verdad, tanto de parte de madre como de parte de padre. Pero bueno, hoy vamos ya directamente a la luz de la palabra, Mateo 24, a partir del versículo 1, del versículo 3, del 3 al 13. Y lo voy a leer, ¿sí? Y espero que le den seguimiento. Quien sea la primera vez que vea esta transmisión, bueno, espero que preste atención y le sea de bendición esta enseñanza, que edifique su vida espiritual. Dice la Sagrada Escritura, Mateo 24, capítulo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, ¿sí? Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Sí? Así dice la Sagrada Escritura. Ahora vamos, ¿verdad?, a ver lo que realmente pues nos dice el Señor. Todo está muy claro, pero a veces como que no entendemos. Entonces tenemos que explicar, ¿verdad?, de parte del eterno Dios, porque no es de parte nuestra. Nada nuevo traemos, todo está escrito en la Sagrada Escritura. Entonces les venimos a compartir esta enseñanza que nuestro amado Señor Yeshua, Él estaba en su momento compartiendo con sus discípulos. Hoy nosotros somos discípulos del Cristo de la Gloria, porque somos cristianos y porque la palabra cristiano significa seguidor de Cristo. El término iano significa seguidor de. Entonces somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Y quiero aclarar esto para todos mis hermanos en Cristo, para todos mis consiervos, para aquellos que han recibido el ministerio de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Si realmente somos de Cristo, si realmente estamos en Cristo, si realmente somos seguidores de Cristo, es decir, si realmente somos cristianos, tenemos que prestar atención a su bendita palabra. Y una vez que prestemos atención a la palabra del Dios vivo y verdadero, tenemos que hacer conforme en ella está escrito. Santiago, precisamente hermano de Yeshua, en su carta dice, ¿sí?, Santiago capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Pero sed hacedores de la palabra. ¿Sí? Sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué palabra que, si prestamos atención, viene a ser, como escrito está también, ¿verdad?, en la Escritura, viene a ser como martillo que quebranta, rompe? Cuando alguien realmente recibe la palabra y reconoce su condición delante de Dios, que todos hemos fallado, entonces esta palabra viene a ser como un martillo que quebranta, nos rompe, nos quebranta. Porque nos dice algo bien interesante, porque Él no habla por sí mismo, habla de parte de Dios. Dice, pero sed hacedores de la palabra, o sea, hagan lo que dice la palabra. No tan solamente lo oigan y lo prediquen, lo cacaraqueen, no tan solamente lo repitas como cotorrito, ¿sí? Haz lo que ahí dice, no solamente lo oigas y lo cacaraquees, ¿sí? No te engañes a ti mismo, dice la palabra. Y qué tremendo cuando esa palabra viene hacia nosotros, hacia el pueblo de Dios, hacia los ministros del Evangelio, siervos de Jesucristo y del Dios Altísimo, porque es bien importante recordar que cuando alguien recibe esa palabra para el pueblo, la recibe primero para sí. Yo siempre he dicho que debemos de tener mucho cuidado en criticar o en condenar, juzgar y condenar a la iglesia, porque hay quienes se encargan de juzgar y condenar y hacer pedazos a la iglesia y no se dan cuenta que ellos mismos también son parte, miembros de la iglesia. Y cuando la iglesia está mal, ¿sí?, si alguien falla, yo siempre he dicho esto, fallamos todos, ¿sí? Y en lugar de criticar y de juzgarlo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ayudarle a entender mejor la palabra, la Escritura, orar por él, tratar de que entre en el entendimiento de parte de Dios, que tenga discernimiento, ¿verdad? Que entienda las cosas del Señor, orar para que Dios le dé sabiduría, que le dé discernimiento, ¿sí?, para que tenga un crecimiento espiritual. Si yo lo que hago es golpear al hermano que ya está herido, sentido, pues entonces me hago daño a mí mismo porque soy parte de la iglesia. Si yo me lastimo un dedo, lo traigo lastimado, traigo una herida, no me voy a cortar más. Es ilógico que me voy a cortar más, que yo mismo me voy a hacer daño. Y a veces como que no entendemos eso, como que no entendimos, ¿sí?, o no hemos entendido que nosotros mismos, ¿sí?, somos miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Así es que cuando alguien falla, fallamos todos. Dice la Escritura claramente, ¿sí?, que el que se diga firme, cuide de no caer. Entonces, aquí hay algo bien importante. Nosotros como iglesia tenemos que tomar en cuenta que siendo muchos miembros somos uno solo, que debe haber unión, que debe haber armonía, que debe de haber amor, ¿sí? Entonces la Escritura nos dice algo bien claro aquí, que Yeshua estaba precisamente con sus discípulos, estaba con sus seguidores, estaba él sentado, dice la palabra del Señor. Dice que él, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron y comenzaron a preguntarle acerca de las señales de su segunda venida y de cuándo sería el fin de este siglo. Yeshua contesta y les dice primero, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo. ¿Sí? Hay personas que traen espíritu de anticristo. ¿Sí? La Biblia revela que va a haber personas que se van a proclamar que ellos son el mismo Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces aquí dice algo bien importante, ¿sí? Cuando dice, mirad que nadie os engañe. O sea, hay muchos engañadores. Obviamente que esas personas que dicen ser hijos de Dios, que dicen ser siervos de Dios, realmente no están sirviendo a Dios. Y el pueblo de Dios debemos estar alerta. Por eso dice la palabra y sugiere velad y orad. Velad significa estar alerta. Orad, orad. ¿Por qué tenemos que orar? Porque tenemos que pedir la cobertura del Dios viviente. Tenemos que pedirle a Papá Dios que nos proteja, que nos cuide. Porque si nosotros somos débiles, Él es fuerte, Él es el Todopoderoso, Él es el Shaddai. Y a Él tenemos que recurrir.
Cuando algo acontece o cuando vemos que algo grande, ¿verdad? Algún gran acontecimiento que trae destrucción hacia nuestras vidas, hacia nuestro prójimo, hacia este mundo, entonces tenemos que clamar a Dios. Tenemos que estar alerta para pedir la ayuda de Dios. ¿Sí? Velad y orad. Y aquí hay algo bien importante. Jesús lo dijo claramente. O sea, la voz de alerta la da Cristo. Yeshua da la voz de alerta. Mirad que nadie os engañe. Mirad, o sea, miren esto, lo que les voy a decir. Pongan atención. Quiso decir, pongan atención. Les quiero decir que vendrán muchos en mi nombre y tratarán de engañarlos, pero cuídense de no ser engañados. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Tal vez no digan propiamente yo soy Cristo, pero pueden decir yo vengo de parte de Cristo, y no vienen de parte de Cristo si no hacen la voluntad de Dios, si no hacen conforme a la palabra, si solamente son oidores y se engañan a ellos mismos y engañan a los demás. Si no hay amor, si no hay armonía, si no hay perdón, si no hay misericordia, si no hay las enseñanzas principales del Evangelio que es Cristo Jesús, si no lo hay, entonces no podemos decir que son pues de parte de Cristo. No vienen de parte de Cristo, no vienen en el nombre de Cristo. Ellos dicen que vienen en el nombre de Cristo. Tal vez no se han dado cuenta, tal vez ellos mismos se están engañando, tal vez el enemigo los ha engañado a ellos, los tiene dormidos y no se han dado cuenta que realmente ya no vienen en nombre de Cristo. Hay personas que vienen en el nombre de Cristo y en el camino, en el trayecto se desvían. Se les hace más fácil ir por el camino corto, por el atajo, ¿sí? Y resulta que a Dios eso no le complace. A Dios le complace que caminemos en obediencia y que caminemos por donde Él quiere que caminemos. Así es. Y sucede que muchas personas para estas fechas han venido en el nombre de Cristo. Algunos han hecho de la palabra de Dios un show. Hay personas que se prestan incluso, ¿sí?, a armar todo un espectáculo, dizque haciendo milagros, y hay personas que se prestan como para decir que Dios hizo un milagro en ellos, pero están recibiendo un pago de parte de esas personas, ¿sí? Ha habido muchas personas engañadas. Hay personas que se dicen ser ministros y son engañadores. Hay personas que se dicen ser pueblo de Dios y acuden a esas presentaciones de esos ministros y supuestamente con alguna enfermedad, ¿sí?, para posteriormente decir que fueron sanados milagrosamente. Pero resulta que muchas veces no tienen nada. Solamente lo hacen para aumentar la popularidad del supuesto ministro que dice que viene de parte de Cristo, y no es así, porque lo único que quiere es obtener ganancias deshonestas para que en la próxima función, porque no se le puede llamar de otra forma, no es una administración, para la próxima función, el próximo espectáculo, el próximo show, pues tenga más entradas, más ganancias, más dinero. Así es. Lamentablemente la palabra nos advierte que muchos tomarían como fuente de ganancia la piedad. Cuando los discípulos de Jesucristo se acercan a Él, le preguntan acerca de las señales, y esas señales ya están hoy en día, ya están a la orden del día. Ha habido muchas personas que se dicen que tienen una unción grandísima, ¿sí? Se dicen los superungidos y que hacen maravillas de parte de Dios. Y es mentira. Pero eso no lo es todo. ¿Sí? Eso no lo es todo. Hablamos de la mentira. Sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo que oiremos de guerras, rumores de guerras. Eso ya ha pasado y sigue pasando. Dice, pero es necesario que todo esto acontezca. Esto no es el fin. Ok, está bien, seguimos adelante. Se va a levantar nación contra nación. Ha habido guerra entre guerras. Y se ha levantado no solamente la nación terrenal, dice pueblo contra pueblo, sino que se ha levantado el pueblo, ¿verdad? El reino de las tinieblas, porque habla también de que habrá reino contra reino. Y se ha levantado el reino de las tinieblas, se ha levantado en contra del reino de Dios. Y muchas veces el reino de Dios, cuando está dormido, no tiene discernimiento. ¿Qué hace? El reino de las tinieblas envuelve al pueblo de Dios, los engaña, los tiene dormidos. Y creemos muchas veces el pueblo de Dios que estamos bien delante del Señor, pero resulta que no es así, que no podemos ver lo que Dios quiere que veamos con nuestros ojos espirituales, porque el enemigo de nuestras almas, Satanás, ya nos vino a dormir, nos vino a engañar.
¿sí? Y digo, nos vino a engañar porque hablo en general de toda la iglesia. Vuelvo a repetir, si algo anda mal en la iglesia, todos estamos mal. Si alguien está mal en la iglesia, todos estamos mal, porque la iglesia es uno solo, es un solo cuerpo. Así es que para la próxima que vea que alguien esté mal, deje de juzgar y condenar y mandarlo al infierno. Deje de verlo de una manera despectiva, mirarlo bajo el hombro, ¿verdad? Y hacerlo menos. Es que anda en el pecado, se va a ir al infierno. No. Si se va al infierno y yo no hago nada por rescatarlo del infierno de una manera correcta, no gritando, no regañando, no condenándolo, sino hacerlo como la palabra dice. Timoteo dice que debemos hacerlo con doctrina y con paciencia. Una persona que no está doctrinada, una persona que no está preparada, no puede hacerlo, porque un ciego no guía a otro ciego. Y lamentablemente hay muchas personas que no se instruyen ni se dejan instruir, no se preparan, no estudian. Y eso es muy triste en el pueblo de Dios, porque también recordamos que la palabra nos enseña en el libro del profeta Osias, ¿sí? Osias, no Oseas, es Osias, ¿sí? Dice que el pueblo de Dios ha perecido por falta de conocimiento. Así es. Y aún así no queremos aprender. Dios me da esta palabra porque hay una preocupación en el pueblo de Dios. Hay algo que a Dios no le agrada que está aconteciendo en estos últimos tiempos. El pueblo debe de estar unido, como dice el salmista. En el Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí? Es bueno. Delante de Dios es bueno. Y es agradable delante de Dios. Y es delicioso para nosotros porque hay provecho cuando hacemos la voluntad de Dios. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso. Es bueno y delicioso. O sea, le sacamos buen jugo, vaya, es dar buen fruto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, es agradable, es delicioso, es rico, es algo bueno, maravilloso. Le sacamos provecho. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero agrega algo: juntos en armonía. Juntos en armonía. Juntos en armonía, lo enfatizo. ¿Sí? Porque muchas veces podemos estar juntos y no hay armonía. Hay discordia, hay desamor, hay pleitos, hay iras, hay contiendas, ¿sí? Hay murmuración. Y todo eso es abominación delante de los ojos de Dios. Y eso sucede hoy en día en las congregaciones, eso sucede hoy en día en la iglesia. Y muchas veces tal vez nos hacemos de la vista gorda, como dicen por ahí, ¿verdad? O hacemos como que no vemos, como que no lo observamos para no meternos en problemas. Y muchas veces podemos mencionar: es problema de él, es problema de ella, del hermano, de la hermana. No. Si somos iglesia, es problema de todos, de toda la iglesia. Y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. La Escritura nos enseña bien claro que tenemos que aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Sí? No solamente estar juntos en el gozo, porque también dice la Biblia: gozaos con los que se gozan. Cumpleaños, va a festejar, pues me invitó a comer, ahí sí voy, pero cuando tiene problemas le huyo. No, tenemos que aprender a estar unidos en armonía. Eso quiere decir que debe de haber coinonía. La coinonía es cuando estamos puestos de acuerdo en algo. ¿Sí? Que todos estamos de acuerdo en lo mismo. Ok, estamos de acuerdo que hay un Dios, qué bueno. Estamos de acuerdo que es el Dios Todopoderoso, muy bien. Estamos de acuerdo que es un Dios que aborrece el pecado, amén. Estamos de acuerdo que es un Dios santo, 3 veces santo, amén, ¿sí? Estamos de acuerdo que Dios nos llama a su presencia y que nos pide que nos limpiemos de toda inmundicia, sí. Y estamos de acuerdo que la palabra es fiel y verdadera, también estamos de acuerdo, pero muchas veces no estamos de acuerdo en practicar su palabra. Estamos de acuerdo en predicarla, pero una cosa es predicar y otra cosa es practicar, ¿sí? Porque lo dijo claramente Santiago.
¿sí? Lo dijo claramente. Pero sed hacedores de la palabra, como diciendo, ya basta de tanta hipocresía, ya basta de tanta falsedad, dice Santiago. O sea, dice Dios a través de Santiago, ya basta de tanta basura, de tanta hipocresía, de tanta maldad, de tanta discordia, de tanta falsedad. Se engañan ustedes. A mí no me engañan, dice Jehová, el Dios de los ejércitos. Se engañan ustedes, a mí no. Ya basta. Sed hacedores de la palabra, cumplan con lo que les he demandado, dice el Señor. Nos dice a todos, el pueblo de Dios tiene que cumplir con la palabra del Todopoderoso, con lo que está escrito. Lo escribió para que lo hiciéramos, para que aprendiéramos de su palabra y que obedeciéramos de ella. Ahí nos dice qué es lo que debemos y lo que no debemos hacer. ¿Sí? Sed hacedores de la palabra, o sea, practiquen lo que la palabra dice. No tan solamente oidores y repetidores. No nada más la cacaraqueen, también practícala. No le pongas la carga a tu hermano, porque muchas veces somos buenos para poner carga sobre los demás. Y Jesús lo dijo bien claro, hablando de los fariseos. Él les decía al pueblo, ¿verdad? Hagan como ellos dicen, porque lo que decían estaba bien hecho, era lo que decía la palabra. Hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque lo que ellos hacen está mal. Y hoy en día no estamos lejos, ¿sí?, de repetir exactamente lo mismo. Hay personas que tienen espíritu de fariseo y se esponjan y sienten que el suelo no les merece, sienten que porque son ministros de Dios, ¿sí?, ministros de Jesucristo, sienten que andan caminando sobre las nubes, ¿sí?, y ponen carga sobre los demás, pero ellos mismos, ¿sí?, o nosotros mismos tal vez, ¿verdad?, no cumplimos con lo que Dios está diciendo. Por eso la palabra dice, ¿verdad?, que debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Ya dejemos de engañarnos y también dejemos de engañar a los demás. Vamos a poner los pies bien puestos, no sobre la tierra, sobre la roca, porque la roca es Cristo Jesús, ¿sí? Y no permitamos que el enemigo de nuestras almas venga a sembrar la envidia, el rencor, el resentimiento, pleitos, iras, contiendas, disensiones, ¿sí? Porque al enemigo le encanta provocar la división entre el pueblo de Dios. Y Dios, pues, Él nos manda a estar unidos. Por eso lo dice claramente el salmista, ¿sí? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero juntos en armonía, ¿sí? Entonces la palabra nos sigue hablando, ¿verdad? Y dice que todo esto que iba a acontecer, pues no hablaba precisamente del fin del siglo, sino que más que nada es el principio del fin. Quiere decir que Cristo se acerca. Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Por cuál iglesia? Por la que permanezca cumpliendo con sus mandamientos. Por la iglesia que permanezca caminando en obediencia. Por la iglesia que se esfuerce cada día más en ser mejores hijos de Dios, ¿sí?, en ser obedientes, en honrar al Dios Padre Todopoderoso a través de la obediencia. Dice la palabra, ¿sí?, aquí algo bien tremendo, que es precisamente algo de lo que estaba yo comentando. Dice, entonces, dice, esto será principio de dolores, y dice en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación, ¿sí? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Así es. Tal vez no solamente físicamente, o en otros tiempos fue físicamente, pero ahora viene de manera espiritual. A veces hay personas que dicen ser siervos de Dios, que lo que hacen es matar a las ovejas. Sí, las matan. Las matan porque las quieren, a través de ofensas, a través de un maltrato, de humillarlos, de tenerlos en poco delante de Dios. En lugar de que les enseñen con amor, que les enseñen, ¿verdad?, con paciencia, con doctrina, como dice la palabra, con doctrina, pues lo hacen a gritos, regañándoles, insultándolos, acusándolos de pecadores, de lo peor, juzgándolos, o sea, algo tremendo, ¿sí?, y mandando a todo el mundo al infierno. Cuando Jesucristo no vino a mandar a nadie al infierno. Cuando Jesucristo vino para darnos esperanza. Él es la esperanza.
Entonces debemos de tomar en cuenta eso, de que Yeshua es la esperanza, bendito sea nuestro Padre Todopoderoso. ¿Sí? Entonces la palabra nos enseña, dice que entonces os entregarán, dice, entonces se van a entregar a la tribulación y os matarán, pero muchas veces no físicamente, sino espiritualmente. Hay gente que se encarga de echar fuera de la presencia de Dios, ¿sí?, a sus hermanos, a los congregantes, ¿sí?, a la iglesia, a los miembros de la iglesia, para que mueran espiritualmente, dice, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchas veces somos aborrecidos cuando hablamos la verdad. Hay gente que no le gusta que vengamos, ¿verdad?, y prediquemos la verdad. No hay gente que le molesta que prediquemos lo que Cristo dijo, ¿sí?, la verdad de Cristo. La verdad es Cristo. Entonces, cuando alguien habla realmente la verdad, cuando alguien habla de parte de Dios, pues como que no le agrada, como que la palabra no le acomoda, como que la palabra le ofende, como que la palabra le agrede, como que la palabra, ¿verdad?, pues está haciendo mella, como que está haciendo algo que le incomoda, vaya. Sobre todo cuando somos personas que a lo mejor creemos que somos perfectos y empezamos a tirar piedras a los demás, ¿sí? Acuérdense que la palabra dice que en aquellos tiempos, ¿verdad?, muchos eran condenados a ser apedreados, a morir a pedradas. Y hoy en día hay gente que no tira piedras físicamente, pero tira piedras con la lengua, ¿sí? Entonces hay gente que se dedica a estar tirando pedradas, a ofender a los demás, a lastimar a los demás, a lastimar las ovejas que no son sus ovejas, sino ovejas de Dios que ha puesto en nuestras manos como pastores. Y hay gente que viene y agarra el látigo y empieza a fustigar a las ovejas, las lastima, ¿sí?, las hiere, las ofende, las maltrata, las malmira. Pero cuando la oveja está gorda y ha producido suficiente lana, entonces sí viene y le pasa la rasuradora para quitarle la lana. Eso sí, no ofendan a Dios. Tienen que ofrendar, ¿sí?, en abundancia, y tienen que diezmar. Cumplan con su diezmo. Y hay gente que exige los diezmos, ¿sí? Y es bueno diezmar. Lo que es malo, ¿sí?, es ser una persona llena de avaricia, que exija a sus congregantes cuando ve que la necesidad que hay tal vez en el pueblo de Dios es mucha. Y si nosotros tenemos, en lugar de pedir, tenemos que dar. Tenemos que aprender a ser de bendición. Hay gente que cree que porque es pastor, porque es ministro, ser de bendición es ir a la casa de los hermanos y comerse todo lo que hay. No, es que yo soy de bendición, ya vine a darles bendición con mi presencia. Pues ni que fueras Dios. La bendición es, ¿sí?, que tú veas por el necesitado, por la viuda, por el huérfano, por el menesteroso. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Bueno, voy a visitar al hermano, voy a visitar a la hermana, sí, voy a visitar a la familia, a los hermanos, ¿verdad? Pero les voy a llevar algo si veo que están en necesidad. No solamente voy a ir y les voy a decir Dios te bendiga. Si yo llevo el milagro en la bolsa, ¿por qué le voy a decir que Dios te bendiga si yo puedo bendecirlos? Porque Dios ya me bendijo a mí. Me bendijo tanto que tengo de manera que sobre y abunda, pero no quiero bendecir a los demás porque soy egoísta, porque soy avaricioso, porque mi ego es tan grande, ¿sí?, que me gusta ver que los demás estén abajo y yo estoy arriba. Eso es lo que yo creo. Sin embargo, muchas veces los que yo pienso como ministro, ¿verdad?, o sea, aquellos que piensan que están arriba, a los que piensan que están abajo, pues resulta que están más cerca de Dios que ellos, porque son ricos espiritualmente. Porque muchas veces podemos decir que estamos bien económicamente, materialmente, pero espiritualmente estamos pero bien podridos. Esa es la verdad. Fuerte, se escucha fuerte, pero es la verdad. Y Dios quiere que lo hablemos de esa manera para que abramos los ojos y aprendamos a estar verdaderamente como pueblo de Dios, unidos, en armonía, que hagamos la santísima voluntad del eterno Dios, porque aquí claramente dice la palabra que no se está cumpliendo y ha llegado el día en que muchas personas se están entregando a tribulación, se están matando a otras personas y muchos, ¿verdad?, tal vez somos aborrecidos o son aborrecidos por causa de predicar la palabra de Dios, por causa del nombre del Cristo de la gloria. En el versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces. Hay gente que tropieza
Hay gente que tropieza y sigue adelante, a paso firme. Hay gente que tropieza y cae y no se levanta. Hay gente que tropieza, cae y se levanta porque está tomado de la mano del Dios Todopoderoso, ¿sí? Y aquí la Biblia dice que muchos iban a tropezar, muchos se iban a equivocar, muchos iban a cometer errores y no iban a hacer lo que Dios dice. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, o sea, porque han tropezado, porque se han equivocado, porque confunden la doctrina, porque han torcido la palabra de Dios, porque en lugar de que digan que son hermanos en Cristo, son hermanos chetos porque andan todos torciditos, ¿sí? Así andan los hermanos chetos, los pastores chetos que andan torcidos y que que cargan sus bolsas, ¿verdad?, llenas de piedras y se las ponen en la boca y empiezan a tirar pedradas ofendiendo y lastimando a los demás porque no hay amor. Porque viene y se cumple la palabra de Dios. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Quiénes están entregando? Unos a otros. Hay guerra dentro del mismo pueblo de Dios. Hay discordia, hay división, hay odio entre el pueblo de Dios. Y esto no puede ser. Dios no nos manda a estarnos lastimando entre el mismo pueblo, entre el mismo cuerpo. Debemos entendamos por favor que somos el mismo cuerpo. El cuerpo de Cristo. No podemos lastimarnos entre nosotros mismos. A ver, agarra un martillo y péguese en los dedos. ¿Verdad que no? No es correcto. Entonces no podemos hacer eso. Ya basta de estar tirando indirectas, de estar hablando del prójimo a sus espaldas. Ay, hermanito, Dios te bendiga. Oye, ¿cómo has estado, pastor? Y al rato, no, hombre, el hermano anda mal, tiene una doble vida, doble moral, anda en pecado, hijo del diablo, y que esto y que lo otro. O sea, no es posible que caminemos así. No nos engañemos. Practiquemos realmente la palabra de Dios y no nos engañemos a nosotros mismos, como escrito está en la carta de Santiago. Muchos tropezarán entonces, dice, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hay coraje, hay envidia. Hay gente que habla del celo pastoral. La Biblia no habla del celo pastoral, la Biblia habla de envidia. Hay personas, ministros del Evangelio, que han caído, que a lo mejor han estado arriba espiritualmente y han descendido y se han vuelto carnales. O realmente no han podido crecer espiritualmente y andan en la pura chuleta, son bien carnales. Y son tan carnales que le dan rienda suelta a lo que el diablo viene a sembrar. Viene el dardo maligno del odio, del rencor, del resentimiento, de la envidia, y tiene envidia del otro hermano que Dios lo está usando porque el hermano ha sido humilde, porque el hermano se ha dejado usar, porque el hermano le gusta estudiar, porque el hermano le gusta aprender, porque el hermano sí ayuna, porque el hermano sí ora, porque el hermano sí lee Biblia, porque el hermano ora por los demás, porque el hermano ora por los enfermos, no para vanagloria, sino para ver que Dios se manifieste con poder y gloria, porque el otro hermano, porque el otro pastor, cuando hay un milagro no lo anda cacaraqueando diciendo es que yo fui y sanó porque yo lo hice. No, porque el hermano le da la honra y la gloria a Dios, porque el hermano enseña a su iglesia de Jesucristo, enseña a la iglesia con amor, con bondad, con cariño, con paciencia, con doctrina, porque el hermano estudia para poder enseñar, porque el hermano cuando le preguntan y no sabe, ese pastor, ese hermano en Cristo, entonces se pone a estudiar para no contestar cualquier tontería, para no contestar algo incierto, sino realmente hablar palabra de Dios, palabra viva y verdadera. Por eso es que muchas personas tienen envidia, por eso es que muchas personas dicen que se han llegado a aborrecer. Y hay muchos falsos profetas que dice se levantarán y engañarán a muchos. Hay quienes dicen de parte de Dios, no, yo soy el profeta, yo soy el pastor, yo soy el ungido, y Dios me ha dicho, y Dios no te ha dicho nada. Muchas veces hay ministros o personas que dicen ser ministros del Evangelio, ministros de Jesucristo, y escuchan por ahí algo que Dios habló a través de otros hermanos, y van y se paran, ¿verdad?, en el púlpito, y están hablando de parte de Dios. Supuestamente ellos dicen, Dios me dijo esto, y Dios no les dijo nada, se lo dijo a otra persona, pero viene y lo repite. ¿Sí? Ok, Dios se lo reveló a través de otro pastor, pero tenemos que ser honestos. No, pues yo tengo un hermano en Cristo, un pastor, ¿verdad?, un consiervo, un evangelista, que yo sé que Dios le reveló esto y aquello, y pues bueno, tenemos que, ahora yo vengo, ¿verdad?, a seguir hablando esa palabra, porque pues Dios nos está advirtiendo de tal o cual cosa, y tenemos que hacerlo, ¿verdad?, porque es por nuestro bien, y Dios nos habla con amor, de esa manera, ¿sí? No atribuirnos cosa que no nos corresponde. Falsos profetas, dice, engañando a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
el amor de muchos se enfriará. No habla solamente de todo el mundo, no habla de los que no están en Cristo, habla del pueblo de Dios. Aquí le está hablando a sus discípulos Jesucristo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el amor de muchos pastores, ¿sí?, profetas, apóstoles, todos los ministros del Evangelio, ¿verdad?, evangelistas, se ha enfriado. No se aman ni a sí mismos porque han quebrantado su comunión con Dios. No quieren el sacrificio, no quieren hacer el sacrificio vivo. No les gusta ayunar, pero sí les gusta criticar. No comen pan de vida, no les gusta leer la Biblia. Y cuando la leen es para usar la verdad de una manera tan filosa para herir a los demás. Pero no quieren comer pan de vida, pero sí quieren comer prójimo. Quieren comer al consiervo. Ya basta de envidias, ya basta de traiciones, ya basta de odio, de rencor hacia el mismo pueblo de Dios. Dios quiere que estemos unidos, amándonos los unos a los otros. Y no es una sugerencia, es un mandamiento. Jesús dijo: un nuevo mandamiento os dejo, amaos los unos a los otros, así como Él nos ama. Ya basta, hermanos, ya basta con siervos. Y el que ha ofendido, vaya y pida perdón. No solamente haga como si nada pasó. Ay, sí, cierto, pues Dios dice bien en esa palabra que el pastor Víctor vino a enseñar. Ahora pues voy a cambiar. No nomás se trata de que cambie bien. Vaya y pida perdón al que le ha ofendido, de algo que haya hecho, algo oculto. Si usted hizo algo oculto en contra de un hermano, de una hermana, de un pastor, de un ministro del Evangelio, de un profeta, de un apóstol, si tuvo un mal pensamiento o hizo algo, le ha atacado, entonces vaya y dígale: hermano, perdóneme porque hice esto, para agraviarlo. Sentí mucho coraje por esto y por lo otro, o por algo que me pasó a mí, pero ahora yo quiero hacerlo, ¿verdad? Y nosotros no podemos actuar de esa manera. Tenemos que mostrar realmente el carácter de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No podemos actuar como el resto del mundo, sí, que estamos sin Cristo. Tenemos que realmente mostrar que somos cristianos, que seguimos precisamente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra que el que lo haga, ¿verdad? Versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin y evita ser engañado por Satanás, el que realmente pone por obra la palabra de Dios, como dice Santiago, ese será salvo. Va a alcanzar la salvación y la vida eterna. La salvación se puede perder, la vida eterna se puede perder. Y el que persevera hasta el fin, el que persevera haciendo realmente la voluntad del eterno Dios, este será salvo. De los demás, pues ya sabemos, ¿verdad?, cuál será su destino. Y yo les invito con mucho amor, con el amor en Cristo, a que hagamos verdaderamente la voluntad del Dios Todopoderoso. Eso sería lo correcto. Que dejemos los pleitos, las iras, las contiendas, las divisiones, las murmuraciones, los chismes. Que dejemos de hacer cosa abominable delante de Dios. Que realmente mostremos el carácter de Cristo Jesús, que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Si no has aprendido en todo este tiempo que fuiste oveja, o en todo el tiempo que has sido pastor, ministro del Evangelio, evangelista, lo que sea, si no has aprendido, estás a tiempo de aprender. Todos los días aprendemos algo nuevo. Así es que yo les envío un abrazo muy fraternal a todo el pueblo de Dios y a todos los pueblos que han estado escuchando este mensaje y los anteriores. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús, del Dios vivo y verdadero, ¿sí? Y espero que el Santo Espíritu de Dios permanezca con vosotros. Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos en nuestra próxima emisión del Mensajero de Dios. Shalom.